En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastida, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social basada en nodos problematizadores o nodos críticos, que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. En este sentido, el PNF Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervengan transformando las condiciones inseguras en insalubres, abordando la prevención y detención de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual: legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondo-Norma número 51 del año 92, unidades de transporte para pasajeros, clasificación y tipología, y para mejor aplicabilidad con la lista de chequeo al final, que pueden ser utilizadas en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías. Esta norma constituye una modificación parcial de la norma venezolana Covenil número 51 del año 90. Unidades de transporte para pasajeros, clasificación y tipología, a la cual sustituye totalmente, siendo aprobada provisionalmente por la Comisión Venezolana de Normas Industriales Covenil en la reunión número 103 del 8 de abril del año 1992. Esta norma venezolana tiene como objeto establecer las características mínimas que deben cumplir las unidades de transporte terrestres para pasajeros, estableciendo así su clasificación y tipología. Referencias normativas. Las siguientes normas constituyen parte complementaria de la norma venezolana a revisión, que al ser citadas en relación a esta, se contemplan requisitos de la misma. Se recomienda citar las normas venezolanas que en su momento de investigación se encuentren en vigencia, las cuales son la norma venezolana Fondo-Norma 2403 del año 86, acondicionamiento de chasis; norma venezolana Fondo-Norma 1064,
del año 79. Cinturones de seguridad. Norma venezolana Fondonorma 614 del año 87. Límite de peso para vehículos de carga. Definiciones. Para los propósitos de esta norma venezolana se aplican las siguientes definiciones. Unidades de transporte urbano. Son aquellas unidades cuyos recorridos se ubican en las zonas urbanas y cuya capacidad y versatilidad se combinan en forma tal que les permita una operación adecuada al medio. Unidades de transporte extraurbanos. Son aquellas unidades destinadas a cubrir la ruta entre ciudades o poblaciones, debiendo estar todas en condiciones acordes con la estadía de los usuarios dentro del vehículo, brindando seguridad y comodidad. Unidades de transporte periférico. Son aquellas que dan servicios a zonas de topografía accidentada o vialidad irregular. Independientemente se tratan de zonas urbanas o rurales. Esto determina que los vehículos estén dotados de doble transmisión, entre otras características. Autobús. Son aquellos vehículos con un peso bruto vehicular mayor a 13 toneladas y cuya distancia mínima entre ejes es de 5 metros, diseñados para el transporte público de pasajeros. Minibús. Es aquel vehículo con capacidad de 15 y 32 pasajeros sentados, más conductor. Doble rueda trasera y con una altura inferior que permita la circulación de los pasajeros dentro del vehículo de forma erguida. Unidades de transporte periférico rústico. Es aquel vehículo destinado al transporte público de pasajeros por zonas de difícil acceso o vialidad no pavimentada, en los cuales se requiere doble transición. Taxi es aquel vehículo con capacidad menor o igual a 5 puestos, destinados al transporte público individual. Las unidades para el transporte terrestre de pasajeros se clasificarán según el área de prestación del servicio en urbanos, extraurbanos y periféricos. Las unidades de transporte terrestre de pasajeros deberán cumplir con los siguientes requisitos, que se muestran en la siguiente tabla, los cuales son las dimensiones para autobús urbano, taxi y rústico. Largo máximo. Para el autobús urbano, 13,50 metros. Para el taxi, 5,20 metros. Rústico, 5 metros. Ancho máximo, 2,60 metros. 1,85 metros, 2 metros. Altura inferior mínima, 1,85 metros. 1,85 metros, 1,20 metros. Altura máxima del primer escalón, medido desde el pavimento, 0,45 metros, 0,45 metros y 0,50 metros. Altura inferior máxima medida desde el pavimento, 3,90 metros. 3,90 metros. Ancho mínimo del pasillo, 0,40 metros y 0,40 metros. Motor. La potencia mínima del motor deberá ser de 12 caballos de fuerza para el autobús urbano. La potencia mínima del motor deberá ser de 24 caballos de fuerza
para el rústico. Las unidades deberán estar diseñadas de tal manera que permitan un fácil acceso a los compartimientos del motor para hacer posible la maniobrabilidad en las operaciones de mantenimiento y reparaciones mayores de este y sus componentes mecánicos. Esto aplica para el autobús urbano, el taxi y el rústico. Sistema de alimentación. La unidad de transporte deberá estar provista de un sistema de inyección u otro sistema de comprobado funcionamiento, acordes con los requisitos de ahorro de combustible y preservación del ambiente. Esto no aplica para ninguno de los transportes. Sistema de dirección. La unidad debe estar provista de un sistema de dirección hidráulico, de manera que facilite el manejo en circunstancias difíciles de tránsito. Esto aplica para las 3 unidades. Sistema de frenos. Las unidades deberán estar provistas de por lo menos 3 sistemas de frenados diferentes: freno de servicio, frenos de estacionamientos y freno de reducción o freno de motor. Esto aplicará para las 3 unidades. Sistema de suspensión. Las unidades deberán utilizar sistemas de suspensión acorde a las características que se requieran para el tipo de vehículo según el uso que esté destinado. Esto aplicaría para las 3 unidades. Chasis. Las unidades deberán utilizar chasis diseñados específicamente con destino a la carrocería de vehículo. Esto aplica para las 3 unidades. Carrocería. Las unidades deberán utilizar carrocerías construidas de tal forma que garantice una máxima seguridad y estabilidad tanto de vehículo y pasajero. Esto aplica para las 3 unidades. Asientos para pasajeros deberán estar dispuestos en forma doble e individual, provistos con pasamanos. Esto aplica para el autobús urbano. Ubicación en el sentido de la marcha del vehículo. Esto aplica para el autobús urbano y el taxi. El armazón de los asientos deberá estar sólidamente sujeta al vehículo. Esto aplica para las 3 unidades. El ancho mínimo del cojín por pasajero deberá ser de, para el autobús urbano, 0,40 y para el rústico de 0,36. Asientos. La separación mínima entre el borde del cojín y el espaldar de la batuca ubicada delante deberá ser de 0,30 metros para el autobús urbano. La altura mínima del espaldar del cojín deberá ser de 0,40 metros para el autobús urbano. Asiento para el conductor. La distancia entre el espaldar del asiento y el centro de giro del volante deberá ser de 620 milímetros a 700 milímetros. La altura del asiento cuando éste se utilice deberá ser de 400 milímetros a 500 milímetros. El asiento del conductor deberá estar provisto a un cinturón de seguridad. Esto aplica para las 3 unidades. El asiento delantero podrá ser de tipo corrido con capacidad para 2 pasajeros más conductor. Esto aplica solo para la unidad rústico. Pedalera. La altura del embargue y el freno por encima del piso deberá ser de 250 milímetros para el autobús urbano. La altura del acelerador deberá ser de 150 milímetros para el autobús urbano.
Ventanas. Los paneles laterales de la carrocería deberán estar dotados de ventanas y las partes superiores de las puertas de ascenso y descenso de los pasajeros y de emergencia. Deberán tener un área provista de vidrio fijo que permitan la visión en el autobús urbano. Las ventanas laterales deberán abrirse mediante desplazamiento en un mismo plano para el autobús urbano. Creación. Las unidades deberán llevar un sistema regulable de ventilación que permita la admisión y expulsión del aire. Esto aplica para las 3 unidades. Ruido externo e interno. El nivel de ruido externo de la unidad deberá regirse por las reglamentaciones legales vigentes. Esto aplica para las 3 unidades. Iluminación. El número indicador de rutas y leyenda indicadora de origen, destino y recorrido, ubicados en la parte frontal de la unidad, se deberán iluminar de forma que tengan una visibilidad de 30 metros, de noche y con tiempo normal. Esto aplica para el autobús urbano. Ubicación de la batería. Se deberá ubicar la batería fuera del compartimiento inferior del vehículo. Esto aplica para las 3 unidades. Dispositivo del combustible. El dispositivo del combustible deberá quedar protegido de todo efecto dañino producido por cualquier impacto que pueda sufrir el vehículo. Esto aplica para las 3 unidades. Panel frontal. Deberán disponer de un panel frontal para la indicación de número de ruta y leyenda indicadora de origen. Esto aplica solamente para el autobús urbano. Pintura. Las unidades deberán estar pintadas por un color determinado por el ministerio. Esto aplica para el autobús urbano y el taxi. Modelo. El modelo del vehículo deberá ser de un diseño que permita una prolongada estabilidad en el campo del mismo. Esto aplica para las 3 unidades. Sistema eléctrico. La unidad deberá disponer de un sistema eléctrico que permita la iluminación interna de la unidad. Esto aplica para el taxi y el rústico. El equipaje deberá ser de 15 kilogramos por persona. Extintores. Se deberán reservar un área accesible y debidamente identificada no menor de 600 milímetros, con la finalidad de alojar por lo menos un extintor de incendios. Esto aplica para el autobús urbano. Peso promedio de pasajero. El peso promedio por pasajero deberá ser de 70 kilogramos por persona. Visibilidad del conductor. Plano vertical. El ángulo inferior de visión debe ser al menos de 25 grados, mientras el superior debe ser de 8 grados. Esto aplica para el autobús urbano. Columna de dirección. El ángulo deberá ser comprendido entre 0 y 47 grados medios desde el eje vertical. Esto aplica para el autobús urbano. En esta figura se muestran todas aquellas dimensiones que deben ser utilizadas para diseñar el asiento del conductor. Posición de la pedalera. La distancia del pedal de freno al eje de simetría, que pasa por el eje de la columna de dirección en el plano horizontal, deberá ser de 95 a 180 milímetros o 45 a 75 milímetros.
El área de visión por los retrovisores será la punteada. El área de visión por los retrovisores será la punteada. En esta imagen se encuentran las características generales del autobús urbano, al igual que en las siguientes. En esta imagen se encuentran las características generales del autobús urbano, al igual que en las siguientes. Recomendación. Es necesario que se utilice lo establecido en esta norma. Dentro de las unidades de transporte, organizaciones e instituciones vinculadas con el uso o manejo de las distintas unidades de transporte. Lista de chequeo. Bibliografía. Los criterios establecidos en el presente documento se basan en las experiencias de las empresas establecidas en el país, así como de los originales del Estado. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy Aristides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado a sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras prestaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.